Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. 6 días después se mantiene la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros en Miami. Además, surge la primera demanda por el colapso del condominio. Con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, ola de calor azota el noreste de Estados Unidos. Y fiscales retoman discrecionalidad para suspender casos de deportación en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. 6 días de intensa búsqueda llevan los organismos de rescate en el área de Surfside, Miami, en busca de sobrevivientes. Hasta el momento se cuentan 11 muertos y 150 desaparecidos. Vamos en vivo con José Pernalete, quien nos tiene lo más reciente. José, ¿qué dicen las autoridades sobre la posibilidad de que se encuentren personas con vida después de tantos días? Yasmín, se trata de una esperanza que sigue siendo motivo de movilización de distintas cuadrillas. Son más de 200 hombres que siguen indagando en las profundidades de una gran montaña de escombros. Y de acuerdo a lo que conversamos con Erika Benítez, vocera del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, puede albergar bajo de esa gran montaña de pila de ruinas una especie de bóveda donde puede servir de quizás refugio para algunos sobrevivientes posiblemente. Veamos a continuación sus declaraciones. Eso es muy peligroso y hay mucho riesgo, y ahora tenemos más que 200 personas allí arriba y están usando la maquinaria grande para sacar concreto. Es algo, unimaginable. Ayer alguien tembló, sin herida, pero tembló y sucede así. Hay todavía cosas arriba del edificio que pueden caer. Esas fueron las declaraciones de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, sobre la peligrosidad que existe en estas estructuras todavía muy debilitadas. Sin embargo, a continuación, veamos la explicación de la vocera del Departamento de Bomberos del condado de Miami-Dade sobre esa esperanza, sobre esa probabilidad de existencia de vida debajo de esos escombros. Tener en cuenta no solamente es el transcurso de los días que determina si paramos esta fase de búsqueda y rescate y pasamos ya a la recuperación de cadáveres o la identificación de los cuerpos. Son factores el hecho de que tal vez no hemos llegado todavía a áreas o zonas del edificio donde podemos todavía identificar que puede haber la probabilidad de encontrar sobrevivientes. Solamente por el hecho de la forma como está la estructura, sabemos que hay ciertas áreas, unos vacíos o como estilo cavernas que se pueden encontrar todavía en estos espacios muy abajo de los escombros. Entonces, hasta no agotar todas estas probabilidades de encontrar a alguien en vida, no nos vamos a dar por vencidos. Por cierto, representaciones diplomáticas de otras naciones han agradecido la diligencia del Departamento de Estado para facilitar visas humanitarias, así para que lleguen a este lugar familias de posibles víctimas que se encuentren dentro de este lugar afectadas e impactadas por el derrumbe del edificio. Yasmín. Gracias, José. Y a propósito, se espera que este jueves llegue el presidente Biden a Miami. Por supuesto, les estaremos informando. Bien, y con el desplome del edificio también llegaron las acciones legales. Mi colega Alonso Castillo conversó con el abogado de uno de los sobrevivientes, que fue el primero en imponer una demanda. Alonso, ¿qué fue lo que te dijo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yasmín. Que tiene la certeza que más personas se van a unir a este litigio colectivo para recibir una indemnización correspondiente. También subrayó que en este momento cada vez hay más indicios de presunta responsabilidad de aquellas personas que tenían que velar por la seguridad del edificio. La primera demanda colectiva fue interpuesta por Manuel Dresner, uno de los sobrevivientes. Su abogado, Bradford Son, le dijo a La Voz de América que interpuso la demanda en contra de la Asociación de Condominios Champlain Towers South, pero resaltó que también incluirán a otros presuntos responsables. También presentaremos una serie de demandas por lesiones y fallecimientos en los próximos días. Y anticipó que habrá más demandas para obtener una compensación para quienes han perdido sus hogares y han sufrido pérdidas significativas en sus propiedades. El abogado subrayó la presunta negligencia de la asociación, ya que alega que al no hacerse las reparaciones requeridas no se protegieron ni las vidas y tampoco las viviendas. Más información parece corroborar que incluso más allá de la información que teníamos en el momento de interponer la demanda, a medida que pasa el tiempo, el caso se fortalece. En la demanda se exigen $5 millones, pero explicó que ese monto es el mínimo jurisdiccional para esta clase de litigio colectivo y advirtió que el monto será mucho mayor. Si esta demanda colectiva se certifica y es exitosa, beneficiaría a todos los propietarios de las unidades del edificio, a pesar de que el señor Dresner es la única persona cuyo nombre figura actualmente en nuestra demanda. Otra demanda también ha sido interpuesta por Steve Rosenthal, quien también era propietario de una de las unidades del edificio. Contactamos a la Asociación de Condominios para conocer su postura al respecto y nos dijeron que no van a comentar sobre un litigio andando y que su enfoque en este momento son los amigos y vecinos que están atravesando por este difícil momento. Por mi parte es todo, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Alonso. Buenas tardes. Bien, y una peligrosa ola de calor mantiene agobiados a los residentes de gran parte del noreste de Estados Unidos. Lo peor es que, según expertos, el cambio climático seguirá impulsando más fenómenos extremos. Verónica Villafañe con el reporte. La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington y extendiendo su alcance a California. No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente. Mary Christel del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas el martes y miércoles. Pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas. Y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios. Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad, que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno. Según Antonieta Cádiz de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata. Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El gobierno del presidente Joe Biden reactivó la discrecionalidad de los fiscales en casos de deportación. Los fiscales ahora tendrán la potestad de definir a quienes se les cancelan sus procesos de deportación y a quienes no. Jaime Moreno está con nosotros para explicarnos de qué se trata. Adelante, Jaime. Hola, Yasmín. Los fiscales de inmigración ya no estarán obligados a deportar a todas las personas simplemente por el hecho de ser indocumentados, al menos las que tienen estos casos de deportación. Ellos van a entrar a evaluar, por ejemplo, cuánto tiempo lleva la persona viviendo en Estados Unidos, cuáles son sus lazos familiares, pero sobre todo y lo más importante, que no tenga ningún récord criminal por ningún delito grave en Estados Unidos.
La discrecionalidad es una herramienta que le permite a los fiscales cancelar las deportaciones de algunas personas. Al evaluar los casos de manera individual, el fiscal tendrá la potestad de desestimar un proceso de deportación si considera que existen circunstancias especiales. El fiscal va a tratar de ver el comportamiento de la persona. Esta persona ha sido arrestada, esta persona ha pagado los impuestos, esta persona ha hecho lo que un buen inmigrante hace. ¿Cuánto tiempo lleva acá? ¿Qué familiares tiene aquí? ¿Qué hace para trabajar? Todo eso es importante y yo creo que esos son los factores que van a estudiar antes de decidir si van a cancelar un proceso o no. La discreción fiscal no beneficia a las personas que tienen antecedentes criminales en Estados Unidos. Sus procesos de deportación seguirán el curso normal. Aquellos que tienen condenas de crímenes serios, crímenes en contra de la verdad, por ejemplo, fraude es un crimen en contra de la verdad y eso es algo deportable, serio. Crímenes de violencia, absolutamente, asalto, atento asesinato, tráfico de drogas. Todos estos crímenes continúan siendo la prioridad del gobierno para deportación. La discrecionalidad de los fiscales desmonta la política de cero tolerancia a la inmigración irregular adoptada por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con el abogado Joseph Maloof, la medida descongestionará las cortes de inmigración y le permitirá a las autoridades acelerar las deportaciones de personas con un pasado criminal grave. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Esta discreción fiscal es muchísimo más amplia de la discreción fiscal que tenían, por ejemplo, los fiscales de inmigración en la época de la administración Obama. En ese momento se podía suspender de manera temporal, se podían congelar, pero lo que se está planteando desde ahora en adelante es que los fiscales puedan decidir suspender de manera definitiva, cancelar las deportaciones. Jaime, muchas gracias por este reporte. Bien, y ya no es solamente Costa Rica. Guatemala luce cada vez más atractiva para nicaragüenses que buscan resguardarse de la crisis social y política en su país. Eugenia Sagastume nos presenta el panorama. Efectivamente sí, Guatemala se posiciona y está posicionando como un país donde personas pueden solicitar la condición de refugiado. Principalmente para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Empezaron a aumentar a partir de la crisis política sociopolítica que se dio en Nicaragua a partir de mayo de 2018. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, ha advertido que de agravarse la situación política y social en Nicaragua, será mayor el impacto en los flujos migratorios regionales. En 2017, Guatemala recibió únicamente 7 solicitudes de refugio de nicaragüenses, una cantidad que empezó a aumentar el año siguiente y que solamente en este año suman ya 131. Para la representante de ACNUR, Guatemala es una buena opción para los solicitantes de países vecinos. Cuando hablo con las personas ahí, los refugiados, lo que ellos y ellas me dicen es que aquí encuentro paz. Aquí, en Guatemala, puedo rehacer mi vida. Los motivos para abandonar sus países son similares en la región. Después de un año de encerramiento, muchos de ellos perdieron sus medios de vida. Y este idiota le hizo aún peor el asunto de violencia que sigue siendo muy presente en muchos países en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Estados Unidos evalúa acciones de impacto para hacer que el gobierno de Daniel Ortega cambie su conducta. Así lo aseguró a La Voz de América el principal asesor de la Casa Blanca para la región. Jorge Agobián nos da los detalles. Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en 3 factores: impacto, respaldo internacional e incentivos. ¿Cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto. La administración Biden impuso sus primeras sanciones a funcionarios del gobierno sandinista a principios de junio, cuando apenas se iniciaban las detenciones contra precandidatos opositores de Ortega. A la fecha, 5 contrincantes han sido arrestados, así como una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas, a quienes se les acusa desde lavado de dinero hasta traición a la patria. Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia
sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución. La visión de la administración demócrata contrasta con la denominada política de máxima presión del expresidente Donald Trump, que sancionó a al menos 24 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la pareja Ortega Murillo. En el Congreso, una comisión bipartidista ha solicitado a la Casa Blanca la imposición de sanciones unilaterales contra individuos y sectores de la economía, contempladas en la ley NICA Act. Y por lo tanto la importancia de sancionar, de presionar al régimen y ayudar a la oposición dentro del país. Desde Managua, Ortega considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y cataloga los llamados internacionales como un absurdo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Un SOS lanzó el único partido de oposición que queda en Nicaragua. Aseguran que se encuentran en bancarrota para hacer campaña. El llamado llega cuando faltan menos de 5 meses para las elecciones presidenciales. Donaldo Hernández nos tiene el informe. El Partido Ciudadanos por la Libertad expresó que a menos de 5 meses de las elecciones generales, los bancos del país no le otorgan préstamo alguno para empezar la campaña política. Algunos disidentes creen que el sistema financiero privado teme ser víctima de represalias. Y por lo tanto esto es parte de la represión que estamos viviendo en el país, el ahogo financiero para que no podamos participar. Recientemente, el gerente general del Banco de la Producción, Luis Rivas, fue arrestado por el supuesto delito de traición a la patria. Además de Rivas, también fue apresado por el mismo delito Pedro Joaquín Chamorro, fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad, que expresó su intención de optar a la presidencia. Él podría haber sido un candidato de primera. El presidente Daniel Ortega negó en cadena nacional que los juicios contra más de 20 opositores sean por razones políticas. No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Dirigentes de otras organizaciones de la oposición que quedaron sin partido político han sentado su postura sobre el partido Ciudadanos por la Libertad. El dilema real que tiene este partido es si se presta a esa farsa electoral que Daniel Ortega quiere hacer el 7 de noviembre o no. Sin embargo, la dirigencia de la agrupación política afirma que continuará en la contienda mientras no sea inhabilitado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Especialistas venezolanos se muestran escépticos frente a la puesta en marcha de una comisión especial encargada de llevar adelante una supuesta revolución judicial. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía la información. En una sesión del Consejo de Estado, el presidente venezolano encargó recientemente a su esposa Cilia Flores y al considerado como número 2 del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, emprender una revolución profunda y acelerada del sistema judicial. Y podemos hacerlo, debemos hacerlo. Así que puede ser profunda, muy profunda va a ser y acelerada además. El abogado penalista Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos en la nación, duda que esta medida solucione el problema de fondo del sistema de justicia en el país. Es para hacer ver de que en Venezuela hay intenciones de hacer justicia y de perseguir, investigar y sancionar a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Precisamente en esos tribunales, esos jueces han sido copartícipes de estas violaciones a los delitos de lesa humanidad. El integrante de la organización denominada Mesa Social de Caracas, Adnan El Asmar, consideró como insólita la puesta en marcha de esa medida. Que está requerido por la justicia internacional, acusado por narcotráfico. ¿Qué justicia puede haber en el país? Es una decepción total para la comunidad venezolana, comunidad caraqueña. Los especialistas coinciden en que una de las principales fallas del Poder Judicial es que, aunque la Constitución establece que la carrera judicial debe hacerse a través de concursos de oposición públicos, actualmente más del 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Continúa la amenaza del COVID-19 en Estados Unidos. Autoridades sanitarias temen que la llegada del otoño aumente el impacto de la variante Delta, que según los CDC afecta a 1 de cada 5 infectados. Y es que la tasa de vacunación en los estados del sur, como Alabama, Mississippi y Luisiana, es más baja que el promedio nacional, según un informe del diario The New York Times, donde resalta que en esos estados menos del 50% de la población han sido vacunadas, al menos con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Honduras ya recibió 1,5 millones de vacunas contra el COVID donadas por Estados Unidos. Óscar Ortiz nos explica en detalle sobre el alcance que tendrán no solo en la salud, sino también en la economía del país centroamericano. Con la idea de fortalecer la recuperación en el sector económico y la salud en Honduras, Estados Unidos realizó la primera donación de 1,5 millones de vacunas de la farmacéutica Moderna a la nación centroamericana, como parte de su programa de ayudas para América Latina y el Caribe. Este donativo fue entregado por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey, quien señaló los efectos previstos en la salud y la economía. Honduras está, como Piedad mencionó, entre los primeros países en recibir una donación de este tamaño de vacunas por parte del gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo COVAX, tipo Moderna a Honduras, como parte del esfuerzo internacional para apoyar a los países a tener más acceso a vacunas. Las dosis ya se encuentran en el programa ampliado de inmunizaciones para su distribución a los distintos departamentos en Honduras, mediante un plan de aplicación donde más de 800,000 personas esperan ser inmunizadas. Referidas a ciertos puntos. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una extensión de lo que es la quinta jornada hasta terminar lo que es este lote de Moderna, que va a beneficiar a muchos. ¿A quiénes van dirigidas estas nuevas vacunas de Moderna? Van dirigidas a los adultos de 50, 59 años. El gobierno de Honduras agradeció el apoyo por parte de los Estados Unidos con esta donación. Sin embargo, a diario son muchos los hondureños que están esperando ser inmunizados con una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Los enamorados han tenido que padecer mucho por la pandemia. Desde que llegó el coronavirus, muchos matrimonios se han postergado o no se han realizado. Los que terminaron dando el sí se han enfrentado a grandes retos en su luna de miel. Laura Sepúlveda nos trae la historia. Durante 2020, más de 62 millones de parejas contrajeron matrimonio en Estados Unidos, un poco más que el año anterior. Grandes celebraciones y lunas de miel son las metas tradicionales de los novios, pero la pandemia no contribuyó. Es un dolor de cabeza en este momento. Las fronteras se abren y se vuelven a cerrar. Se necesitan pruebas, los resultados caducan rápidamente. Bueno, todo es muy complicado. Entonces decidimos no pensar en la luna de miel por el momento. Celebraciones aplazadas, pues Lisa fue a la corte en enero de 2021 a oficializar la unión con su ahora esposo, y allí estaba presente la segunda ola de la pandemia. Por ahora esperamos tener una gran recepción en octubre de 2020 y luego tal vez una luna de miel adecuada en 2023. Pero mientras para unos la pandemia significó una dificultad, para otros como Lena y Ebony representó una oportunidad, no por ser recién casados, sino porque su 25º aniversario lo celebraron a la altura de la luna de miel ideal. Las playas de Vieques eran todas nuestras. Vieques es una pequeña isla frente a la costa este de Puerto Rico. Estaban limitando el número de turistas y las playas terminaron vacías. Según cuentan agencias de viajes, los planes de luna de miel han sido transformados en lo que llaman mini lunas, pues ahora son más cortos y dan paso a una aventura un poco más extensa en los próximos años. Lo que sí es claro es que muchos de los recién casados destacan la reducción de los costos en sus celebraciones matrimoniales y la posibilidad de invertir esos recursos en un viaje de pareja. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un nuevo hallazgo apunta a la existencia del denominado hombre dragón. Científicos chinos anunciaron en la revista The Innovation
que podría ser el pariente evolutivo más cercano de nuestra propia especie, el Homo sapiens. El hallazgo fue posible gracias a una calavera muy bien conservada de un hombre de unos 50 años. Así llegamos al final de esta misión, pero recuerde que mañana nos conectamos de nuevo a esta misma hora. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.